Cuando compartía esta parte en la semana pasada, hubieron varias frases de esta porción que a mí en lo personal me llamaron mucho la atención. Y una de ellas es, que está aquí en este versículo, dice, no sé si les llamó la atención a ustedes, en el 37, porque aún un poquito, luego dice, y el que ha de venir, vendrá. Qué interesante. Y no tardará. Así que quiero compartirle el tema, Cristo viene, basado en esta porción, porque hay mucho que podemos hablar acerca de la venida de Cristo, pero voy a basarme en los puntos principales solo de esta porción, que es el tema que traigo, es un mensaje expositivo. ¿Estás seguro tú que Cristo va a venir por ti? ¿Estás seguro? ¿Estás tú preparado para ese momento? ¿Estás viviendo como que Cristo va a venir a buscarte? Es interesante que al estudiar la Escritura, la palabra de Dios, la Biblia tiene una frase que dice, cuando Cristo venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe que la gran mayoría de los creyentes en el día de hoy, iglesias fundamentales, se están secando como la higuera? Cada vez que pasa un día, hay menos fe en la tierra, en los hombres, en cuanto a la palabra de Dios. Y es triste, muy triste. La semana antepasada yo hablaba con un par de pastores y estábamos hablando de un montón de cosas y de los milagreros y qué sé yo, y ahí me vino inmediatamente la hermosa profecía que entrega Jacob, capítulo 49 del Génesis. Y luego le pregunto yo a los pastores y le digo, bueno, ¿y ustedes saben de qué tribu viene el anticristo? Ni idea. Ni idea. Y luego le pregunto, oye, ¿y qué leen ustedes? Cada día que pasa, los creyentes verdaderos se están secando, porque no están yendo al agua de la palabra, como decía hermano Carlos Arena en la clase. Tenemos que ir a la Biblia, porque la Biblia es el agua que nosotros tenemos. Cristo viene, hermanos, Cristo viene. ¿Quieras tú o no quieras? Lo dice la Biblia. Cristo viene. Por consiguiente, no perdamos la confianza en lo que Él dijo. Ese es el primer punto. Cristo viene. Primero, vamos a ver que no perdamos la confianza en lo que Él dijo. El punto aquí principal es no lo que cree la iglesia. No lo que piensa la iglesia ni lo que cree el pastor, sino que, ¿qué dice la Biblia? Ese es el punto. Ahora bien, versículo 35, observemos. No perdáis, pues, vuestra confianza. Como creyentes, lo primero que tenemos que entender es que no debemos de perder nuestra confianza. La pregunta es, ¿en qué? ¿En qué no debemos de perder la confianza? En la persona y obra de Jesucristo, en lo que Cristo hizo por nosotros. No debemos perder nuestra confianza.
que es el norte que el creyente tiene. Para ubicarnos el norte en la tierra, ¿qué tenemos que usar? Una brújula. Para buscar el norte del Señor de la Escritura es Cristo. Él es nuestro norte. Él es la dirección para nuestra vida. Por eso la Escritura aquí dice, no perdáis pues vuestra confianza en la persona y obra del Señor Jesucristo. Ahí debe estar nuestra mirada, ahí debe estar puesta nuestra ancla, como yo compartí el mensaje capítulo 6 del libro de Hebreos hace meses atrás. Y de allí nadie nos ha de sacar. Amén. Nadie ni nada. Nada ni nadie nos ha de sacar de la confianza que tenemos puesta en la persona de Jesucristo. El día que salgamos de allí, estamos fritos. Así que, para eso, ¿qué tenemos que hacer? No perder nuestra confianza en lo que Él dijo, en lo que Cristo dijo en su palabra. Versículo 36. Porque os es necesaria, ¿qué cosa? La paciencia. Y eso es lo que el Señor tiene para con el hombre. El hombre en general no tenemos paciencia. Yo en lo personal no tengo paciencia. A mí en lo personal me molestan los semáforos, me molesta la fila, me afecta. Me afecta mucho el esperar inútilmente. El esperar inútilmente va contra mis principios. Me hace airarme, me molesta mucho. Pero el Señor tiene que trabajar en eso. ¿Quién tiene paciencia? Imagínense. ¿Habrán tu paciencia? Su mujer le dijo, oye, ¿no ha pasado tanto tiempo, viejo? Lo que te dijo Dios. Perdió la paciencia, le creyó a ella para satisfacerla a ella, porque una mujer que no tiene hijos es muy difícil, es tremendo. Entonces, no, pregúntale a Jacob con su amada, con su preciosa. Y hay otra que dijo antes, dame hijos, si no me muero. Paciencia. Nosotros queremos que Cristo venga mañana mismo. Eso es lo que quiere el creyente. Pero Dios tiene su plan, Dios tiene su calendario, Dios tiene sus días, Dios tiene su momento. Por consiguiente, mientras Él no venga, debemos de estar en su voluntad. Debemos de tener paciencia. La paciencia es un don de Dios. Por eso el apóstol nos dice, no cierran este pasaje, y en Santiago capítulo 1, hay un par de versículos muy hermosos aquí en este libro. Santiago, inmediatamente después de Hebreos, Santiago capítulo 1 y en el versículo 4. Observemos, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Cuándo la paciencia tiene su obra completa? Versículo 4. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Paciencia hasta el final. Eso significa sin desmayar. Si Cristo dijo que va a venir, Él va a venir. Eso es la cosa. ¿Qué más dice la Escritura? Capítulo 5 de Santiago. Santiago capítulo 5 y versículo 7. Santiago capítulo 5, versículo 7. Por tanto, dice Santiago, hermanos, creyentes, tened paciencia.
Y observe lo que continúa. Por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así es el labrador. Un hombre que trabaja la tierra lo hace con fe y paciencia. Pablo escribe a Timoteo: el labrador, para recibir su fruto, debe de trabajar primero. Constancia. Tenemos que ser constantes hasta que Cristo venga. Pero ¿cuántos de nosotros vivimos más en recreo que produciendo? Digo, espiritualmente hablando. Por eso, al Señor siempre le damos lo último, lo que nos sobra. Cristo viene. No perdamos la confianza en lo que Él dijo. En lo que Él dijo en su palabra. ¿Por qué? Y nunca pensamos en esto. Porque Él tiene algo para nosotros. Versículo 35. Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza. ¿Cómo concluye el 35? Dice, que tiene grande galardón. ¿Sabe que Dios tiene un premio? Para cada creyente. Para cada hombre, cada mujer. Lo vemos, lo estudiamos cuando terminamos, al concluir las 16 lecciones del discipulado bíblico, las coronas que hay. Hay un premio. Es un galardón y es grande. El que Dios ofrece es grande, pero todo va a depender de mi servicio. Porque si yo no fui fiel, se va a achicar. Tanto que tal vez tenga que mirarlo con una lupa. Pero hay un galardón, hay un premio que Dios ofrece a cada creyente. Y el Señor quiere premiar con un galardón grande a cada creyente. Y todo va a depender de mi fidelidad, de tu fidelidad. Porque un día cada uno de nosotros, dice la Biblia, el apóstol Pablo, dará a Dios cuenta de sí. Romanos lo dice el apóstol Pablo. No solamente eso. Tenemos que no perder la confianza en lo que Él dijo. ¿Qué más dijo? 36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No debemos perder la confianza en lo que Él dijo, porque Él hizo una promesa. Y si Él hizo una promesa es porque va a cumplir aquella promesa. ¿Cuántas veces como padres nosotros prometemos a nuestros hijos y los hijos ya nos conocen que no les cumplimos? Pero Dios no es así. Dios jamás promete algo sin cumplirlo. Para eso está toda la historia, todo el Antiguo Testamento como historia que podemos ver ejemplo tras ejemplo en la Escritura. Tenemos una promesa. Lo que Él dijo. Y aquí el apóstol es clarito en decir, en el 37, porque aún un poquito. Los poquitos del Señor no son como los poquitos nuestros. Aún un poquito, 37. Y el que ha de venir, vendrá. El que ha de venir, vendrá. Agrega el apóstol, y no tardará. No tardará. Nosotros tenemos que creer al tiempo de Él. No al tiempo nuestro. Una promesa. Una promesa. ¿Cuál será aquella promesa? Juan, en 1 de Juan capítulo 2,
y versículo 25 nos lo dice. 1 Juan 2:25. Observemos. ¿Cuál es la promesa? 2:25. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿Cuál es la promesa que nos hizo? La vida eterna. ¿Quién lo prometió? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios mismo. ¿Dónde podemos ver aquella promesa? Aquí. Pero ¿cuánta gente en el día de hoy no cree a esta promesa? Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Cuánto se ha engañado al mundo desde un inicio? Desde el huerto. Al hombre se le metió la idea de no creer a Dios. Desde el huerto. Desde el huerto. El hombre creyó al diablo antes de creer a Dios. Y hasta ahora. ¿Cuántas iglesias enseñan en el día de hoy que para ser salvo hay que hacer tal o cual cosa? ¿Cuántas? Y si tú pecas, vas a perder la salvación. Y están día, domingo tras domingo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, recibiendo a Cristo. Igualito como en otra iglesia van cada domingo a recibir la hostia. Que también para ellos eso es recibir a Cristo. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? En ninguna parte. Pero ¿cuánto a la gente le gusta creer el engaño? Tenemos que entender que no debemos perder la confianza en lo que Él dijo. Y Él nos dijo que tenemos que tener paciencia. Porque Él va a venir cuando Dios lo quiera. Ni siquiera Cristo mismo sabe cuándo regresará a la tierra a buscar a su iglesia. Tan solo mi Padre que está en los cielos. Ni los ángeles ni yo, dijo Cristo, lo sabemos. Paciencia. Debemos tener paciencia. Porque tenemos un galardón que nos espera. Porque tenemos una promesa que Él dijo. Ya lo vimos en la Biblia. Pero un poquito. Porque Él vendrá. Cristo vendrá. Tenemos una promesa. ¿Cuál? La vida eterna. Si hemos creído en Él, la vida eterna. Pedro, el apóstol, escribiéndole a los pastores, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 5, dice lo siguiente. Hebreo, Santiago, Pedro. Primera Pedro 5. Observemos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, esto es a los pastores, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante. Pedro escribiendo aquí, porque soy también participante, observen, de la gloria que será revelada. Pedro, el apóstol nos dice aquí que Dios a él le reveló una gloria, la gloria de Dios. La cual, si creemos en Cristo, como la Biblia dice, también veremos. Cada uno de nosotros. Cristo viene. Por consiguiente, no perdamos la confianza en lo que Cristo dijo. Cristo viene. No perdamos la confianza en lo que Cristo hizo. Dos cosas yo veo en este pasaje. Del 35 al 39. Que no tenemos que perder la confianza en lo que Cristo dijo y no debemos perder la confianza en lo que Cristo hizo.
Dos cosas que me llamaron poderosamente la atención en este hermoso capítulo al concluirlo, sin desmerecer el último versículo. Esto va extra. Observen el último versículo de Hebreos 10. Observen. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué dice? Fe para preservación del alma. El apóstol aquí, sin duda fue Pablo, concluye el capítulo 10 con una introducción que es como un trampolín para pasar al capítulo 11 que nos habla de la fe. Interesante, de lo que estaremos hablando más adelante cuando salgamos de este capítulo. Así que, Cristo viene. No perdamos la confianza en lo que Él dijo, ni tampoco perdamos la confianza en lo que Él hizo. Ya sabemos de más, por demás, lo que Cristo hizo. Usted ya conoce la Escritura. No tengo necesidad de explicarle que Él tuvo un nacimiento virginal, que su ministerio se dedicó a preparar a 12 hombres con los cuales iba a transformar el mundo, y antes de que Él se fuera al cielo, después de ser muerto, sepultado y resucitar el tercer día, les instruyó a que hicieran lo mismo que Él hizo. Los envió a predicar a todo el mundo lo que Él les enseñó. Eso es lo que Él hizo. Por eso, Él escribe aquí, el apóstol, el versículo 37, basado en lo que Él hizo. 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Vendrá. ¿Cómo creemos nosotros que Cristo va a venir? ¿Lo creemos? ¿Sí o no? ¿Por qué lo creemos? Muy buena pregunta. ¿Por qué creemos que Cristo vendrá? La palabra sencilla es porque lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia es la verdad. ¿Saben que hace años que se viene cuestionando la Biblia? La semana antepasada un pastor me regaló una Biblia. Una de las versiones modernas. Ya, yo se la acepté para conocerla. Y la tuve que guardar y después ya le saqué los sellos, el plástico, toda la cosa. Y la abro, una Biblia con comentarios. Cuando tú, mi hermano, mi hermana, quieres comprarte una Biblia, no gastes dinero en comprarte una Biblia con comentarios. Un joven que quiere servir al Señor, que estaba compañero de cuarto en el campamento de retiro de pastores, conmigo me dijo que se tenía que comprar una Biblia cierta Biblia con comentarios. Le dije, no hagas ni tal. Primero, porque te va a costar súper cara. Segundo, una Biblia con comentarios súper pesada. Va a llegar un momento que te va a aburrir, que tan pesada que es, te va a dar sueño, te va a dormir y te va a costar llevarla a la iglesia porque pesa mucho más que una normal. Y tercero, lo peor, que los comentarios que hace el autor de esa Biblia son los comentarios de él no inspirados por Dios. Yo puedo traer una Biblia aquí católica, voy al catolicismo. Una pentecostal está llena de pentecostalismo, sentimiento y emoción. Y así sucesivamente. Si tú te vas a comprar una Biblia, hermano, cómprate una Biblia simple, sencilla y con letra grande. Es muy bonita comprarle a un niño una Biblia pequeña con dibujitos, porque tiene buena vista. Pero si el niño sigue con esa Biblia, va a llegar después igual que yo, va a quedar piti, como decimos aquí. ¿Para qué? Mejor comprar una Biblia con letras grandes. Y abro aquella Biblia que el pastor me da. Y en la contratapa decía ahí, todo lo que está escrito en rojo es la opinión de comentarios de los doctos e entendidos. Lo que está escrito en negro es la Biblia. Y abro la Biblia, casi toda roja. Y le digo a mi señora, mira, y yo pues, tengo esa mala costumbre, tomar cualquier libro cristiano que a veces pregunto y lo hago así.
Como lo hice en una librería cristiana, la más grande que hay aquí en Santiago, una vez le dije a un joven, fue a esa librería, oye, necesito una Biblia, un libro que me pueda enseñar acerca de la vida del apóstol Pablo, que quería hacer el curso de la vida de Pablo. ¿Me puede ayudar, por favor? Sí, venga para acá. Me lleva una góndola y empieza a sacar. ¿Cuál me recomiendas tú? Me pasa un libro, leo la contratapa, luego delante de él le hago así. Oye, este libro no me sirve. ¿Y por qué? Me dice él. Este libro tiene puro bla bla. Le dije, mira, ¿a dónde hay una cita bíblica? Mira, muéstrame dónde pasa. ¿Dónde dice el capítulo, versículo? No hay. Y esta Biblia está llena de rojo. Lo más triste, que se han regalado miles aquí en Chile. Pero ¿cuál es lo curioso? Que tiene más bla bla humano. Tratan de explicar la Biblia. Con esta misma Biblia fueron salvados un montón de gente en el pasado, en el siglo pasado y el antepasado. ¿Quién más van a aclarar? Y siempre han dicho, no, que la Biblia es muy difícil de entender, es muy complicada. Por eso inventaron la Biblia, Dios habla hoy, Dios llega al hombre, y tratar de hacer cosas. Eso viene de la antigüedad. Cuando vamos a la vida y ministerio del apóstol Pablo, ¿quiénes eran los mayores oponentes de la vida del apóstol Pablo? Del Señor Jesucristo. Los judíos. ¿Qué judíos? Fariseos, sí. ¿Y qué más? Y los escribas. Estudien en la Biblia de dónde vienen. ¿De dónde vienen ellos? Los escribas. Y ahí te das cuenta. La misma Biblia lo explica. Muy interesante cuando el hermano Carlos en la escuela dominical dijo que Amán venía de cierta tribu. Y eso te dice, por eso que es así. Porque de tal palo, tal astilla. No perdamos la confianza en lo que Cristo hará. Cristo, hermano, hizo algo. ¿Qué hizo en el pasado? Vino. ¿Sí o no? Y aquí el apóstol está diciendo en el capítulo 10 de Hebreos y en el versículo 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Lo dice la Biblia. Si vino, va a venir de nuevo. Dios lo había profetizado mucho en el Antiguo Testamento, que Cristo iba a venir. Siempre lo profetizó. Dijo que iba a ser a través de una virgen. Así fue. Vino. Y si vino, va a venir nuevamente, porque aquí el apóstol inspirado por el Espíritu Santo dice que va a venir, que Él vendrá. El punto es que mucha gente no lo cree. Pero le voy a mostrar a algunos que creyeron que Él iba a venir antes de que existiera el Antiguo Testamento. Si tienen sus Biblias, Génesis 49. Por favor. Génesis capítulo 49. En la hermosa profecía que Jacob da a sus hijos, Jacob les dice lo siguiente. Dice 49 del Génesis, para que entiendan. Génesis 49, versículo 1. Dice, y llamó Jacob a sus hijos. ¿Cuándo los llamó? Cuando faltaba poco tiempo para morir. Él sabía que él se iba a morir, porque él sentía que la vida se le estaba yendo. Y él llama a José primero y a los hijos de José, y luego hace pasar a su cuarto a todos los hijos mientras estaba en cama, antes de morir. Y dice el 49:1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Jacob le está diciendo, les va a decir lo que va a venir en el futuro a cada uno de ustedes, mis hijos. 2. Interesante. Versículo 2. Juntaos y oíd, hijos de Jacob. Está hablando Jacob a sus hijos. Hijos de Jacob. Luego hace un cambio tremendo. En el mismo versículo dice, y escuchad a vuestro padre. ¿Qué dice?
¿Hay diferencia entre Jacob y Israel? Sí, un abismo. Jacob los llama, Jacob el pillo, Jacob el engañador, qué sé yo, pero ahora van a escuchar a Israel, al que Dios cambió y que Dios tuvo un encuentro con él, y de allí un tremendo cambio. Pero notemos, por favor, aquí en la Escritura, en el versículo 10, cuando le está hablando a Judá, cuando le habla a Judá, porque a algunos le habla muy poquito, a otros le habla dos juntos y a otros le habla así más largo. Es muy interesante, son cosas curiosas, pero gran cosa. Versículo 10, estamos hablando que Cristo vendrá. No se olviden, por favor, no se me desvíen. Dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá. El cetro es la vara que usa el rey para dirigir, para gobernar, ¿verdad? Así que un día Israel, a través de Judá, va a gobernar el mundo, sí o sí. Aunque todos los países están haciendo muchas cuestiones y todos están mostrando sus misiles, como el ruso también para encontosar a la gente, qué sé yo, para minimizar. Estados Unidos hace poco mostró también, porque de allá van a venir. De los chinos, de la Rusia y todo eso van a venir a atacar a Israel. Pero la Biblia dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Israel, inspirado por el Espíritu Santo, le está diciendo a todos los hijos, pero ahora se está refiriendo exclusivamente a Judá, a la descendencia de Judá. Y la Biblia dice que Cristo vendrá de la tribu de Judá. ¿Casualidad? No, mijito, no hay casualidad en la Biblia. Y este Silo se refiere a Cristo, si tú lo estudias bien, profundamente. Cristo. ¿No es interesante? Job, en tu Biblia, por favor. Job, capítulo 19, inmediatamente antes de Salmos. Job 19, maravilloso. ¿Qué dijo este hombre? Que es el libro más antiguo de la Biblia. Job 19, versículo 25. Job, inspirado aquí también por el Espíritu Santo, en Job capítulo 19, versículo 25, dijo, yo sé, dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Y note, hermano, cómo habla, yo sé, la palabra sé está acentuada, demarcando que es una realidad. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo. Faltaban miles de años para que Cristo viniera, muriera, fuera sepultado y resucitara. Pero Él dijo, yo sé que Él se va a levantar de la tierra, yo sé que va a resucitar. ¿Qué más dice? Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso es fe, eso es confianza, eso es esperanza. Eso es galardón. Yo sé que un día le veré. Está diciendo Job. En otras palabras, Cristo vendrá. Así como murió, fue sepultado, resucitó entre los muertos, yo le veré. Como estamos hablando aquí. Pablo lo dijo, que es el pasaje más conocido para nosotros en Primera de Tesalonicenses. Es el más conocido que nosotros vemos en la Escritura. ¿Y qué dijo Pablo? Pablo dijo, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis como los otros que no tienen esperanza. Dice el apóstol Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego nosotros
los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él. Y así estaremos con el Señor en el aire. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cristo vendrá. Cristo vendrá. Por tanto, dice el apóstol en Hebreos 10. Observen. En Hebreos, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, ¿quién? El justo, el creyente. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Cuántos hay hoy que han retrocedido? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente que yo he conocido ya no está sirviendo? Hoy en la mañana me escribió uno, hace años que no lo veo. Me deseo un buen día. Le respondí antes de las 8 de la mañana. Le respondí inmediatamente. Y ahora no está sirviendo al Señor. ¿Cuántos hay que vuelven atrás? La Biblia está llena de personas que han vuelto atrás. Pero hay una cosa tan preciosa que el Espíritu Santo nunca deja fuera los detalles. Y el apóstol Pablo, al concluir casi su libro de Romanos, quiero compartirle esto. La justicia divina. Romanos 16. Casi al concluir el libro, porque es la primera parte, Pablo, el apóstol, en su inspiración, reconoce a mujeres y hombres fieles que sirvieron y los nombra. Observen, capítulo 16. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, una mujer, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos. Imagínense a una mujer como digna de los hombres santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludar a Andrónico y Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. O sea, fueron salvados antes que el propio apóstol Pablo. 8. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y a Estaquis, amado mío. Saludar a Apeles, aprobado en Cristo. Saludar a la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludar a Síncrito, Flegonte, a Hermas, Patrobas y a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos unos a otros con óculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Este hermoso listado que el apóstol Pablo hace en reconocimiento a estos creyentes, nunca volvieron atrás. ¿Se puede servir al Señor? Claro que sí. Aquí tenemos un ejemplo. Mujeres y hombres, porque comienza con mujeres, que fueron fieles al Señor. ¿Lo eres tú? ¿Eres tú fiel al Señor?
Porque tristemente hubieron algunos que fueron infieles. Y es curioso, es cierto, es muy cierto que los capítulos, el ponerle capítulos y versículos a la Biblia no fue inspirado por Dios. Los capítulos lo pusieron los hombres y con los años le pusieron versículos para poder ubicarnos. Y gracias al Señor por ello. Porque ¿cómo sería? Si en nuestras casas, en nuestros barrios no hubiese nombre de calle ni número, ni nombre de barrio, ni de comuna, ¿cómo llegaríamos? Y ahora nos ayuda hasta la cuestión del GPS, hasta una foto podemos conseguir. Pero una cosa curiosa, cuando llegamos al 666 de la Escritura, ¿qué nos dice? San Juan capítulo 6, versículo 66. Vean, el 666, ¿qué dice? Curioso, no fue inspirado por Dios los capítulos ni los versículos. Pero ¿qué nos dice aquel pasaje? Observemos. Juan 6:66. Desde entonces, muchos de sus discípulos del Señor, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Cuántos hay? Toda esta gran multitud de miles seguían a Jesucristo por los panes y los peces. Hay otros ejemplos en el Nuevo Testamento también. Por eso Pedro dice en Pedro 2:22, 2 de Pedro 2:22, lo siguiente. Observemos, 2 de Pedro 2:22. Aquí el apóstol Pedro usa el lenguaje basado en el libro de Proverbios. Basado en el Proverbio capítulo 26, versículo 11. Dice Pedro 2:22, 2 Pedro, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Muchos creyentes son de ese modo. Muchos. ¿Cuántos conoces tú que cuando le predicas el Evangelio, sí, yo fui a una iglesia, yo levanté la mano hace muchos años atrás, yo soy salvo, yo soy de Cristo? ¿Cuándo? Ya ni me acuerdo del año del Rey Perico. ¿Y por qué no le sirve? No. ¿Te va a ir al cielo? Sí. ¿Y por qué? Porque hace miles de años yo acepté a Cristo. Volvamos a nuestro pasaje. Una frase maravillosa, histórica. Es una frase histórica, sinceramente. Se encuentra en el 38. 10:38 de Hebreos, en otro pasaje. Mas el justo, ¿qué dice? Vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. ¿Dónde se basó el apóstol para escribir esa bella frase? Vamos al libro de Habacuc. Habacuc. Está Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Habacuc. Después Daniel. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Punto y coma. Vean cómo concluye este versículo. Observemos, versículo 4. Mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. ¿Dónde aparece? En el Antiguo Testamento. ¿En qué parte del Antiguo Testamento? En una pequeña libro histórico de un profeta menor. No porque el profeta es más bajito, sino porque el tamaño de su libro es pequeñito. Dice el versículo, mas el justo por su fe vivirá. Esa es una frase histórica, muy histórica. Porque hace muchos años atrás, un hombre llamado Charles Spurgeon predicó un mensaje
que por casualidad lo encontré en la internet, basado en este versículo. Y le llamó a ese mensaje, mas el justo por su fe vivirá. Y así le llamó el título a su sermón que este hombre, Charles Spurgeon, lo predicó en la mañana del domingo 11 de noviembre de 1883 en el Tabernáculo Metropolitano en Newington, Londres, 400 años después del natalicio de Martín Lutero. Martín Lutero fue hijo de un minero, purificador de metales en Alemania. ¿Quién se convirtió a Cristo? Martín Lutero, siendo un hombre católico, un sacerdote que le dio por leer la Biblia. Y llegó a este versículo de Habacuc, capítulo 2, versículo 4, donde dice, mas el justo por su fe vivirá. Lo leyó en la Biblia Martín Lutero, un hombre alemán, sacerdote alemán de la Iglesia Católica. Cuando leyó aquel versículo, quedó impresionado, porque en su entonces, cuando él, el sacerdote, estaba leyendo aquí, la Iglesia Católica estaba vendiendo indulgencias a los ricos para con ese dinero construir todos los edificios y la Plaza San Pedro. Con eso se construyó. Todos los ricos pecaban una y otra vez, y ahí el cura les perdonaba. Los curas decían, bueno, no importa que peque, hermanito, traiga el dinero nomás, lo que más pueda, porque el perdón va a ser más grande, y la Iglesia Católica se enriqueció. Esta frase, mas el justo por su fe vivirá, es una frase histórica. Y así le llamo yo, una frase histórica, porque ustedes pueden ver toda esta historia. Todo lo que estoy diciendo en la historia, no en la Biblia, en la historia. Este Martín Lutero fue un hombre real. Cuando leyó este versículo, se dio cuenta de todo lo engaño que había sido enseñado e instruido y que él practicaba. Pero cuando leyó este versículo, sus ojos fueron abiertos. Se convirtió a Cristo, se sentó, tomó un lápiz, una pluma, comenzó a escribir 96 razones, le llaman tesis, 96 tesis o razones por las cuales yo me opongo a la Iglesia Católica. Las escribió, salió del templo grandísimo allí, las puertas por fuera del templo tan cerradas, las clavó. Toda esa historia. Solo por leer esta frase. Mas el justo por su fe vivirá. Y esa frase cambió gran parte del mundo en aquel entonces. Interesante. ¿Dónde lo leyó? En el Antiguo Testamento. Otra cosa interesante. Al paso de los siglos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, reconoce que Habacuc capítulo 2 versículo 4 que dice, mas el justo por su fe vivirá, el apóstol Pablo lo escribe 3 veces, la misma frase en 3 libros diferentes en el Nuevo Testamento. Es una frase histórica. Vamos allá por favor, Romanos capítulo 1 versículo 17. Romanos 1, 17. ¿Qué dice la Biblia? Observemos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. ¿Dónde está escrito? Habacuc capítulo 2 versículo 4. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Y dónde está escribiéndolo Pablo? En la primera epístola del Nuevo Testamento, donde comienza la doctrina para la iglesia. Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Romanos. Está tratando Pablo acerca del pecado.
Y tratando el pecado, inserta aquí esta frase que la saca por inspiración divina de Habacuc capítulo 2, versículo 4. Por eso que Pablo dice en capítulo 3 de Romanos, versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 11. Gálatas capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice la Escritura? Gálatas 3, 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Segundo versículo que escribe el apóstol Pablo. Y el tercero se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos 10, 38. Mas el justo por fe vivirá. ¿No será interesante que 3 veces en el Nuevo Testamento aparezca la misma frase? Ya ustedes saben qué significa el número 3. Cuando Cristo venga, como yo dije la semana pasada, ¿hallará fe en la tierra? Naranja nevera china, no va a hallar. Tú y yo vamos a estar haciendo cualquier tontera, menos testificando, menos orando, menos sirviendo al Señor o leyendo la Escritura. Primera Juan, por favor. Primera Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2. Y en el versículo 28, 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Juan nos dice que debemos de permanecer en Cristo, permanecer en Él, para que cuando se manifieste el Señor Jesucristo, tengamos, que dice, confianza. Lo mismo que nos dice Hebreos capítulo 10, que acabamos de ver hace un rato. Debemos que creer en lo que Cristo dijo. Tenemos que tener confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. ¿Cuántos creyentes van a alejarse del Señor avergonzado porque van a decir, oh, yo creí que era mentira todo? ¿Cómo se moró tanto Cristo en venir? Yo no creí. Pero ¿qué ha de ser el creyente? El creyente tiene que tener la actitud que el ángel le pidió a la iglesia de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo le echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Concluye diciendo, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Fidelidad. No volver atrás por nada. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita.